Hoy vamos a tener una charla de Alejandro. Alejandro es director ejecutivo de Global y Local, fue secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos entre el año 2015 y 2019. No fue el secretario de Salud de Scioli. Pobre Alejandro, debe ser un karma esto. Especialista en resolución de conflictos, procesos participativos y desarrollo humano. Y Alejandro, nos has propuesto un tema que tiene un título muy cautivante, que es Desigualdades Sociales y Urbanas, y nos dejas planteada una pregunta que es si es posible el derecho a la ciudad. Así que te vamos a escuchar y, como siempre, las preguntas que quieran hacer la van haciendo por el chat y al final las leemos y Alejandro las irá contestando. Hola, Guillermo. Bueno, todo tuyo el público, Alejandro. Gracias, Mónica, por la invitación. Un gusto estar en esta conversación con todos. Como decía Mónica, un poco la idea es dejar planteado un interrogante, digamos, que si es posible en la Argentina, digamos, el derecho a la ciudad planteado como estamos hoy, ¿no? En el punto de partida que estamos hoy, de que venimos ya acumulando a lo largo de los años, que tiene que ver con dos factores que ahí enunciaba al inicio del título, que son las desigualdades sociales y las desigualdades urbanas, que son los dos condicionantes que hacen que sea no imposible, pero sí muy difícil en los próximos años que la mayoría de nuestros ciudadanos puedan ejercer el derecho a vivir en la ciudad. Voy a poner un ejemplo, les voy a compartir pantalla. Son simplemente imágenes. Bueno, yo vivo en Quilmes, son imágenes de Quilmes, escenas de la ciudad, escenas del urbano de la ciudad de Quilmes, que me parece que grafican mejor la idea de desigualdad urbana y desigualdad social que poniendo números y estadísticas. Y me gusta graficarlo porque ese es el lugar donde viven muchos de nuestros vecinos y muchos de nuestros habitantes alrededor a lo largo de la Argentina. Por mi rol como secretario ejecutivo del Consejo Federal me ha tocado viajar mucho esos 4 años y estas mismas imágenes se repiten en muchas provincias de nuestro país. Con menor o mayor tamaño, pero es algo que se repite, ¿no? Estas imágenes son algo que vemos habitualmente en los medios, son imágenes que muchas veces nos interrogan y nos ponen en jaque a quienes desde diferentes lugares ejercemos o ejercimos la función pública, o quienes estamos, como en este caso, en este momento para mí, en los temas de desarrollo urbano y desarrollo de las ciudades, ¿no? El desafío de cómo pensar la ciudad en este contexto, ¿no? Y ahí quisiera como empezar pensando con ustedes, digamos, qué es el derecho a la ciudad, ¿no? Cómo se concretiza, cómo se materializa el derecho a la ciudad. Y lo primero me parece que es fundamental entender que el derecho a la ciudad no es más ni menos que la posibilidad que tiene toda persona de realizar su proyecto de vida, ¿no? Y esto es fundamental, digamos, entender que el derecho a habitar la ciudad, el derecho a vivir en una ciudad tiene que ver con un deseo, una intención, de poder desarrollar un proyecto de vida que yo tengo en ese lugar. Y cualquier cosa que obture la posibilidad de desarrollar ese proyecto de vida está vulnerando en algún sentido mis derechos, digamos, mi derecho a desarrollar ese proyecto de vida. Y esto creo que es fundamental pensando, digamos, ¿no? en muchas personas que hoy, agravado seguramente por la pandemia, pero que venimos con problemas estructurales por lo menos hace 30 años, no están pudiendo ejercer ese derecho a la ciudad porque su proyecto de vida en algún sentido se vio trunco por vivir en ciudades que alimentan o incentivan o motivan y que generan mucha desigualdad. Ahora,
¿qué sería garantizar estándares, ¿no?, de vida dignos en una ciudad, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? Y ahí hay múltiples dimensiones que son, digo, sustantivas, o para mí son sustantivas. El primero tiene que ver con la accesibilidad. Una ciudad tiene que ser accesible a los ciudadanos. Y pongo un ejemplo bien concreto. Si yo tengo que recorrer 2 horas en transporte público para llegar a hacer un trámite en mi municipio, mi posibilidad de accesibilidad a ese servicio en particular se ve reducida. Porque por una obvia razón tengo que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, son 4 horas de mi vida para hacer un trámite o un reclamo, por ejemplo, en la oficina de AISA. O tengo que ir a un banco a sacar, a un cajero a buscar la plata de mi sueldo, ¿no? Entonces la movilidad y la accesibilidad en una ciudad es fundamental. Y hay muchísimos vecinos de nuestras ciudades que esa accesibilidad no la tienen garantizada, y muy por el contrario, digamos, tienen muchas restricciones a la accesibilidad. A veces por falta de transporte público o un sistema de movilidad integrado, y muchas veces porque viven en lugares donde, digo, me gusta también poner este ejemplo, donde no pueden salir de su casa, ¿no? Por diferentes motivos, porque no hay pavimento, porque esas calles son de barro y muchas veces están inundadas, no pueden salir, no pueden llevar a sus hijos al colegio, no pueden ir a trabajar, o por razones de seguridad, ¿no? Porque no están dadas las garantías mínimas de seguridad para poder salir de mi casa. Entonces el tema de la accesibilidad y la movilidad es una dimensión muy importante del derecho a la ciudad, y que en la medida que no lo garanticemos, estamos, digo, vulnerando derechos de los ciudadanos. El segundo, digo, y conectado, tiene que ver con los servicios públicos, ¿no? El acceso a servicios públicos básicos. Agua, cloacas, electricidad. Servicios que para muchos otros parecen obvios y básicos, pero que para miles de argentinos no lo son. Y de vuelta, en una ciudad, pensar que esos servicios básicos no están hoy garantizados es retrotraernos a muchos años atrás, ¿no? A muchos años para atrás. Y nos dejan en un nivel de retraso muy grande respecto a otros lugares del mundo y otras ciudades de la Argentina, ¿no? Esta escena en el conurbano se repite una y otra vez, seguramente en muchas de las ciudades donde ustedes viven, ¿no? Y que miles de argentinos hoy no tengan acceso a cloacas o agua potable habla de un montón de otros efectos colaterales, por ejemplo en la salud, ¿no? Fundamental también en el ejercicio de ese derecho a la salud, que a su vez se ve vulnerado porque no tienen accesible un centro de salud comunitario, un hospital con las condiciones necesarias para atenderse, ¿no? Entonces está encadenado, concatenado, ¿no? La vulneración del derecho a la ciudad por la ausencia o la falta o el déficit de servicios públicos básicos que garantizan el piso mínimo para que alguien viva dignamente. La otra dimensión que me parece clave poner sobre la mesa y en la escena tiene que ver con la seguridad. La seguridad en el sentido amplio, ¿no? El derecho a la ciudad tiene que asegurar, digamos, la seguridad como un elemento sustancial para que podamos desarrollar nuestras vidas. Esto que mencionaba, ¿no? Si las cuestiones, de seguridad en todos los sentidos, ¿no? No solamente respecto a la delincuencia, sino también a que mi hijo pueda vivir una vida saludable porque no está expuesto a la droga, al narcotráfico, todas esas cuestiones que explotan y erosionan en las ciudades, digamos, permanentemente, y que vemos cada vez más en aumento los niveles de violencia. Es algo que el Estado en todos sus niveles tiene que garantizar para que ese derecho a la ciudad sea concretizado, ¿no? Y lo vemos hoy alrededor de la Argentina, digamos, esto como un elemento que está apareciendo cada vez más como emergente y que no tiene solución. Entonces, al no tener solución, nuevamente nos ponemos a interrogarnos sobre si nuestras ciudades son vivibles en este sentido, ¿no?
Otra dimensión clave tiene que ver con el derecho habitacional. Yo no diría la vivienda necesariamente. Creo que los problemas más grandes que tenemos en nuestras ciudades no tienen que ver con el acceso a vivienda, sino al acceso a una vivienda digna, asequible, que pueda ser vivible. Creo que las inversiones en materia de vivienda tienen que estar enfocadas hacia hacer que la vivienda sea más vivible, que tenga los servicios básicos, que no exponga a miles de familias a niveles de hacinamiento muy altos, cosa que estamos viendo sus efectos durante la pandemia, y que creo que eso es algo que hay que asegurar desde el Estado nuevamente en los diferentes niveles, y que nos tiene que llamar, digamos, de los diferentes sectores políticos, sociales, a repensar la ciudad, a repensar el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Cómo están diseñadas nuestras ciudades. Y por último, la última dimensión que es clave pensando en la ciudad, tiene que ver con el ambiente, con el hábitat, ¿no? O sea, cuántas ciudades de nuestro país y del conurbano sufren múltiples dimensiones de contaminación del agua, contaminación del aire, que afectan la vida urbana, ¿no? Que afectan la vida urbana, sobre todo de los sectores más vulnerables que tienen en su cercanía focos de contaminación. Basurales a cielo abierto, aguas residuales de empresas volcadas, ¿no? En arroyos de cercanía de sus viviendas, y todo ese componente, digamos, de esta dimensión hace nuevamente que la ciudad no sea vivible, ¿no? Desde el punto de vista del urbanismo, estas son las dimensiones, ¿no?, que yo quería traer un poco a la escena, para entender cómo, si esas no están presentes, o si esas son deficitarias, o si hay ausencia de esas dimensiones, cómo la posibilidad de vivir la ciudad se hace imposible, y por tanto veo vulnerados mis derechos, ¿no? Mis derechos humanos. Ahora, desde el punto de vista del urbanismo, tratar de entender por qué pasa esto en la Argentina, ¿no? ¿Por qué pasa esto en nuestras ciudades? Habría una explicación más, podría haber una explicación estadística que ahora vamos a desarmar y rebatir, que muchas veces se pone como motivación o excusa para explicar por qué pasa esto, y son tres componentes. Uno es el tema de la densidad poblacional, ¿no? Como un elemento, el crecimiento de la ciudad hace que la densidad poblacional sea insoportable, sea insostenible, que genere saturación, y eso provoca mayores niveles de desigualdad. Bueno, falso. Primero, ¿por qué, digamos? Por ejemplo, para traer el ejemplo de Quilmes, pero es ejemplo para muchas ciudades de la Argentina. Nosotros, por ejemplo, en Quilmes, la densidad poblacional es de 4.900 habitantes. Está por abajo del promedio de la media de las megaciudades del mundo. Muy por abajo de la media. Muy por abajo de la media de muchas ciudades de la Argentina, en términos de densidad poblacional. Entonces, esa no sería una explicación razonable, el aumento de la densidad poblacional. Más gente concentrada en 1 kilómetro cuadrado de superficie, ¿no? Eso no sería una explicación razonable. Inclusive en algunos urbanistas plantean que la densidad inclusive es mejor a la hora de pensar el desarrollo urbano. En cambio, la dispersión hace que sea más difícil el acceso a un montón de servicios, a la posibilidad de garantizar ciertos derechos, ¿no? El segundo tiene que ver con la distribución poblacional en un territorio, ¿no? En el caso de Quilmes, pensando en, por ejemplo, uno se imagina que hay mayor porcentaje de población en Solano o en algunos lugares de Espeleta o de Bernal. También falso. Si uno mira un poco en el último censo, la distribución poblacional, por lo menos en Quilmes, es bastante pareja en términos porcentuales y en términos absolutos. Entonces el problema no tiene que ver con la distribución poblacional, una mayor concentración en determinadas zonas, sino en un mal desarrollo urbano, en una mala inversión, en un mal uso de la inversión pública en determinados lugares. No tiene que ver con la concentración poblacional en determinadas zonas de un municipio.
Y por último, el crecimiento demográfico, ¿no? O sea, se habla de un crecimiento demográfico exponencial, un crecimiento de las ciudades desmedido. Sin embargo, para muchas ciudades, por ejemplo, de nuevo, el caso donde me toca vivir, en Quilmes, tiene la tasa de promedio de crecimiento poblacional los últimos 10 años más baja de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual tampoco habría una explicación por una explosión demográfica general, digamos, ¿no? Y salvo algunas ciudades en la Argentina, donde sí se está pasando de ciudades intermedias de 300.000, 400.000 habitantes a una progresión de llegar a 1.000.000 de habitantes hacia 2030, 2040, en general nuestras ciudades, por su capacidad también de crecimiento real, por superficie, cada vez va achicándose más el porcentaje de crecimiento demográfico. Entonces, si la explicación no va por este lugar, tenemos que buscar las explicaciones o los causales de las desigualdades sociales y urbanas que determinan la posibilidad de ir hacia una ciudad, digamos, donde se cumplan plenamente los derechos. Tenemos que buscarlo por lo menos en tres elementos, o en tres factores. Digo, la mala gestión de muchos gobiernos locales durante mucho tiempo, ¿no? Creo que este es un elemento clave para pensar por qué el derecho a la ciudad es casi, por lo menos hasta ahora viene siendo imposible y muy difícil de que se ejerza o que pueda ocurrir por la mala gestión. La mala planificación, no hay una planificación urbana de nuestras ciudades, no se piensa la ciudad, no se repiensa la ciudad en función de las nuevas realidades. Esto es un mal, perdón el término, pandémico de nuestras gestiones locales. En general no tienen planificación estratégica urbana. Por otro lado, no tienen, programas que impacten directamente en estas situaciones de desigualdad. En general, son programas que tienden a no ir hacia la raíz del problema, sino que son programas periféricos que hacen paliamiento de situaciones en determinado momento, pero que la cuestión estructural sigue estando presente. Por eso, la falta de programas estructurales hace que sea muy difícil pensar en el desarrollo de una ciudad. Y por otro lado, la falta de direccionalidad en las inversiones, ¿no? Hay una inversión, inversión pública, del gasto público desordenada, no focalizada en estos lugares, en estas zonas, con deficiencias estructurales. Hay un mal uso de los fondos públicos en términos de inversión en infraestructura y en desarrollo urbano, que hace que, la combinación, del crecimiento de estas desigualdades y la mala gestión, o la deficiente gestión, o la nula gestión de los gobiernos locales en términos de planificación urbana, hagan, por lo menos muy difícil en los próximos, salvo que hagamos una reversión radical, una imposibilidad de ir hacia ciudades más vivibles, más humanas, más sostenibles, por lo menos pensando en nuestras ciudades del conurbano y algunas ciudades donde esta realidad, es muy fuerte en la Argentina, ¿no? El segundo elemento tiene que ver, con la falta de infraestructura, la falta de infraestructura de base, ¿no? Nuestras ciudades están, funcionando con una infraestructura para una ciudad de hace 20 años, hace 20, 25 años. Cuando pienso en infraestructura, pienso en infraestructura, material, ¿no? Calles, sistema de transporte público, servicios públicos, infraestructura gruesa, obras de pluviales para evitar inundaciones, etc. Y falta infraestructura institucional. O sea, no hay infraestructura institucional, no hay descentralización de servicios, no se está pensando, por lo menos en estructuras de servicios descentralizados, que eso es clave a la hora de pensar la accesibilidad. Y no hay estructura institucional en
el sentido de gestión de calidad en muchos de nuestros municipios, ¿no? Tenemos un sistema de empleo público deficitario, poca capacidad técnica de la mayoría de los funcionarios y de los empleados públicos, que hace que la posibilidad de desarrollar programas que ataquen las cuestiones de desigualdad estructural urbana sean, digo, muy difíciles en términos reales, porque no hay capacidad humana, no hay recurso humano, no hay capital humano para desarrollar. Pero a su vez, digamos, como decía, no hay infraestructura institucional desarrollada. Los ejemplos que a veces tenemos de descentralización en nuestros municipios son deficientes, no funcionan. Por diferentes factores, ¿no? Porque son muchas veces, no tienen soporte, no tienen recursos, no tienen financiamiento, simplemente se hace una oficina descentralizada porque está bien para la escena, para la foto, para mostrar que tenemos una política de descentralización, pero después todo ese sistema colapsa, ¿no? Y por último, creo que un elemento fundamental vinculado con estos dos otros tiene que ver con, de por qué las desigualdades persisten, por qué las desigualdades estructurales urbanas persisten, tiene que ver con los niveles de corrupción en los gobiernos locales, ¿no? El desvío de muchos de esos fondos públicos que, si uno piensa en los presupuestos municipales, que muchas veces parecen reducidos, pero que si hubiera una gestión inteligente y no direccionada o redireccionada con otros fines, creo que habría muchas posibilidades desde el punto de vista de la inversión pública de ir reduciendo los niveles de desigualdad social y de los niveles de desigualdad urbana que están vinculadas con estas cuestiones de infraestructura básica, ¿no?, que hablaba antes. Esto creo que es un poco el mapa que yo entiendo que hace que nos tengamos que repensar o hacer el interrogante de si es posible el derecho a la ciudad, si es posible avanzar hacia ciudades más sostenibles, más humanas, ¿no?, más vivibles en los próximos 10, 15, 20 años en la Argentina y en el conurbano, ¿no? Y en el conurbano bonaerense en particular, por otro factor que para mí es clave, que no tiene que ver de nuevo con la dimensión, sino que tiene que ver con el porcentaje de concentración del PBI, del poder en un territorio, digamos, ¿no? O sea, en otras áreas metropolitanas en el mundo que concentran entre el 5 y el 30% del PBI de un país, este problema no lo tienen, digamos. Acá, digamos, el área metropolitana de Buenos Aires concentra casi el 70% del PBI nacional. Eso hace que haya un nivel de deseo de poder dominar el territorio muy grande en el compartir de dos jurisdicciones, que son la jurisdicción nacional, la provincial y los 35 municipios que forman un poco el conurbano un poco más ampliado, pero esa concentración de poder hace que sea imposible la gestión de las ciudades y la gestión de un área metropolitana como Buenos Aires. No tiene que ver con las dimensiones, tiene que ver con la concentración de poder en un territorio. Hay áreas metropolitanas que son mucho más grandes que la de Buenos Aires, y sin embargo, digamos, son gestionadas con mayor eficiencia. O sea, la imposibilidad de crear una agencia metropolitana en Buenos Aires tiene que ver con que, básicamente, digamos, lo voy a decir en crudo, el presidente de la Nación quiere controlar lo que pasa en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, porque ahí está todo el factor de poder, de concentración electoral y de concentración económica. Entonces, va a ser muy difícil pensar, digamos, en el crecimiento y en el desarrollo urbano, social, económico del área metropolitana de Buenos Aires, sin repensar el sistema político y la distribución de poder y el fortalecimiento institucional de un área metropolitana como la nuestra, cuando por ahí en otros ejemplos de América Latina, por ejemplo el área metropolitana de Guadalajara o de Medellín, tienen agencias metropolitanas muy fuertes que se integran, que se interconectan, que trabajan con los municipios,
y sin embargo tienen muchos más habitantes, en algunos casos llegan casi a los 50 millones de habitantes, ¿no? Digo, multiplican por varios números la población del área metropolitana. Entonces creo que a la hora de pensar desde los diferentes sectores políticos, y en el caso, digamos, nuestro, tenemos que pensar en fortalecer buscar maneras de fortalecer la institucionalidad del área metropolitana. Esto puede pasar también en áreas metropolitanas como Mendoza o La Plata. Va a empezar a pasar por los niveles de crecimiento. Tucumán es otro ejemplo a considerar. Áreas metropolitanas que en los próximos 15, 20 años van a crecer exponencialmente. Se vienen observando esos niveles de crecimiento que van a requerir de una coordinación interjurisdiccional, pero que de nuevo yo veo difícil en términos de concentración y distribución de poder. Esto para el AMBA hoy es clave, ¿no? O sea, la imposibilidad de los municipios, más allá del color político, más allá de los niveles de, como mencionaba, de corrupción o de déficit en la gestión pública, la imposibilidad de muchos municipios que quieren desarrollar políticas urbanas mucho más sostenibles tienen que ver con la dependencia de la centralidad, pero a su vez del pie del poder sobre la posibilidad de gestionar, ¿no? Esto, digamos, para mí es claro, es clave, y en nuestro, de nuevo, ¿no? En nuestro sistema, en un sistema presidencialista concentrado en Buenos Aires, hace que el sistema de poder se concentre en la Casa Rosada para gobernar el área, el conurbano bonaerense, ¿no? Esto, digamos, en determinados momentos de la historia lo vemos más o menos, pero creo que ahora vamos fuertemente hacia esta lógica y eso va a hacer que nuestras ciudades sean más desiguales, sean más asimétricas, sean más pobres en definitiva, y la posibilidad de llegar a estándares medios de desarrollo sean cada vez menores, ¿no? Y eso va a ser también explosión social, mayor nivel de conflictividad sociourbana, mayores niveles de explosión en las dimensiones que mencionábamos, ¿no? En la dimensión de salud, de seguridad, de educación, etcétera. Digamos, va a haber una situación de colapso de los sistemas mucho mayor en la medida que esto no se pueda gestionar de manera razonable, ¿no? Bueno, un poco esa era la presentación, digamos, para dejar la escena, digamos, de lo que, por lo menos desde mi mirada, hoy mirando a la Argentina, digo, no yéndonos a otro escenario, mirando a la Argentina, vamos a tener como desafío hacia adelante, sobre todo teniendo en cuenta que ya hoy el 70% de los argentinos viven en ciudades, y esto va a seguir creciendo. Bueno, ¿cómo garantizamos derechos en este contexto particular, en el contexto que vamos a vivir de nuevo, por lo menos en proyección los próximos 15, 20 años? Muchas gracias por la atención. Quedo abierto a la discusión, a las preguntas, a las diferencias, a las divergencias, etc. Bien. Yo tengo muchas, pero voy a quedar para el final. Muchas tengo. Bien, empezamos entonces. La primera, ya igual la fuiste respondiendo porque fue una de las primeras preguntas, pero se fue respondiendo, pero te la leo por si querés agregar algo más. ¿Por qué no relacionabas esta precariedad y miseria con las graves acciones por acción u omisión de las responsabilidades de funcionarios, por mencionar, de estos últimos 30 años? Y te sumo una más, por si querés responder, de José María, que cree que el indicador de densidad demográfica es engañoso. Te pregunta cuál sería la densidad en los barrios marginales. Respecto a la primera algo respondí, pero quiero agregar, digamos, creo que eso es un agravante fundamental. Y yo diría omisión, acción o inoperancia de los funcionarios públicos a la hora de gestionar nuestras ciudades. Creo, lo mencioné, hay poca capacidad técnica, y ya no diría del funcionario que es quien tiene que gestionar políticamente. Tenemos un doble problema: falta de gestión política y falta de gestión técnica. No tenemos recursos humanos, capital humano capacitado en nuestros municipios, ni
ni en el 10% diría, de la masa de servicio público. Hay muy baja capacidad técnica que hace que sea muy difícil pensar en, no sé, un sistema de transporte público sostenible e integrado, ¿no? Digo, mínimamente, inclusive en direccionalidad de calles para que sea más eficiente la movilidad. Yo pienso acá en Quilmes y me imagino, digamos, no sé, haciendo algunas avenidas que son intransitables. Yo vivo en Quilmes Oeste, digo, que hoy son de doble vía, hacerlas de una vía direccional donde el transporte público pueda circular con mayor frecuencia, los vehículos también, y tenga doble acceso, digamos, o múltiples accesos. Bueno, esto hoy es imposible pensarlo con las capacidades de la gestión que tenemos desde el municipio, digamos, ¿no? O sea, es imposible pensarlo. Respecto a lo segundo que preguntaba José María, del número, digamos, escondido de densidad, yo diría que puede haber una variación, digo, en términos de densidad en barrios muy vulnerables, o asentamientos o villas muy vulnerables, una variación o salidas, una desviación en términos de la media de densidad, pero que creo que no sigue siendo un factor determinante. Puede ser agravante, porque puede haber habido mayor migración hacia esos lugares por diferentes factores en los últimos años, que no lo tenemos relevado, es cierto, digamos, no hay relevamiento, digamos, nuestros censos inclusive son muy malos en términos estadísticos, veremos el próximo, pero son muy malos en términos estadísticos, porque claramente, digo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quilmes, el censo del 2010 dice que hay 270.000 habitantes y una estimación de ahora para el 2018-2017 era de 540.000 habitantes, digamos. No veo correlación ahí, digamos, veo que o el número del 2010 es muy falso, o el número del 2018 está mal digamos, mensurado. Ahora, en barrios vulnerables, obviamente que la densidad juega para el hacinamiento, juega para los niveles de contaminación, pero creo que si lo medimos en territorio versus población, seguimos teniendo números manejables a la hora de pensar en una regeneración urbana en esos lugares. No sé si respondió José María la pregunta, pero intenté ahí hacer una aproximación. Bien, seguimos. Ignacio pregunta si los municipios cuentan con un gran presupuesto como para generar obras o dependen solo de provincia y nación, es decir, si las decisiones vienen sí o sí de arriba, ¿no? Muy buena pregunta. Creo que algo quise mencionar en el último tramo de lo que expliqué, ¿no? La concentración de poder, digamos, político y económico y presupuestario en nación y provincia hace que haya una dependencia muy alta, te diría en un 70%, 80% de la mayoría de los municipios de esos recursos, digamos, para generar obra pública. Lo que tienen los municipios hoy en términos de presupuesto es muy bajo, propio, de generación propia, inclusive por otro factor, digamos, la capacidad tributaria de sus vecinos va disminuyendo, digamos, con lo cual la posibilidad de presión tributaria que puede ejercer, digamos, un municipio tiene que ver con tasas municipales a comercios, habilitaciones, y que se presionan mucho sobre eso, también impactan en las cuestiones de empleo o de empleabilidad de esos comercios, o la subsistencia de esos comercios, y la dependencia es muy alta del gobierno nacional y del gobierno provincial, y eso es un problema, digamos, y por eso decía que va a ser un problema si no se resuelve de algún modo la descentralización de recursos. Te sumo algo más, digamos, en muchos casos, digamos, en muchos municipios invierten en sistema de salud, en sistema educativo, digo, en sistema de salud primario, porque no llegan los fondos a nivel provincial o a nivel nacional, muchas veces por discrecionalidad política, pero de vuelta muchas veces por ineficiencia del gasto público, no llegan a los municipios, y entonces alternativamente el municipio, en vez de ocuparse de cuestiones más urbanas locales, se ocupa de los sistemas de salud macro que deben dar contención a la
ciudadanía, y que son potestad o política que debe delinear por lo menos la provincia, ¿no? Y nuevamente, lo que pasa en los municipios es que esa distribución del sistema, por ejemplo, de salud comunitaria, de servicios básicos de salud, es muy desordenada, no está bien distribuida en el territorio. Con lo cual hay sectores que tienen mucho acceso a esos servicios básicos de salud, y hay otros sectores que no lo tienen. Yo pongo un ejemplo que me tocó visitar durante la gestión en Almirante Brown. Había 3 servicios de salud comunitaria en un barrio, y en el otro que fuimos a visitar no había ninguno. Entonces, y los vecinos de ese barrio tenían que recorrer 45 minutos, 1 hora para llegar a un centro de salud para atender a su hijo con 38, 39 de fiebre. Con lo cual, nuevamente, digamos, falta de recursos que no bajen, digamos, de manera ordenada de nación y provincia, con programas estructurales, hacen que de nuevo el municipio se vea colapsado. Y no se puede ocupar de cuestiones mucho más, te diría, propias de competencia de un municipio. Bien, dentro del plano municipal, ya que estamos, te sumo una pregunta de Martín, por eso adelanté la pregunta, que es si considerando que en los municipios de la provincia de Buenos Aires no se cumple la plena autonomía municipal, ¿consideras que es necesaria una reforma de la ley orgánica municipal que habilite la posibilidad de descentralizar el poder, que es lo que venías mencionando, ¿no? Sí, a ver, yo siempre soy partidario de tener 2 miradas, ¿no? Una, la reforma de las leyes y la reforma de la normativa, que por supuesto, si tiene alguna cuestión deficitaria o de bloqueo del funcionamiento de alguna institución o de algún programa, o que genera, de vuelta, desvíos, digamos, esa normativa y no es aplicable, bueno, las reformas son necesarias, digamos, ¿no? En el caso de la provincia, posiblemente haya necesidad de una reforma de la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Provincial. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿con la reforma va a cambiar la ecuación de distribución de recursos y de poder necesariamente? No creo, digamos, con el sistema como está ahora podría funcionar esa distribución, llevándola a nivel nacional. Bueno, la coparticipación federal a nivel país, digamos, la norma es de 1988 y después se fue reformando discrecionalmente con decretos, digamos. Entonces, una reforma modificaría la distribución de poder como se juega en Argentina el poder, creo que no, digamos. Con lo cual debería haber una presión inversa, ¿no? De municipios, ¿no? Como una coalición de municipios presionando sobre esa reforma. Eso podría ser viable, pero bueno, no lo veo en el corto plazo de esa coalición de municipios, ¿no? Pero siempre una reforma que sea proactiva y que modifique en el sentido de la distribución de poder y la descentralización me parece positiva. Pero hoy, como está la situación, creo que no tiene que ver con una reforma. Tony Riva pregunta cuál podría ser el punto de partida para intentar resolver el drama de ese nudo argentino que es esa concentración de poder en el AMBA. Y te sumo una más que va por ese lado, que es de Lorena, que dice que para llevar adelante y poder implementar una urbanización para poder vivir dignamente es necesario cambiar políticas que son obsoletas. Sí, eso, bueno, lo último hemos anunciado un poco. Creo que más que obsoletas, yo diría que no están ayornadas a la realidad de la ciudad de hoy. No están pensadas para la ciudad de hoy. Se replican programas de manera desordenada, ni siquiera te diría que son obsoletos. Son desordenados, son poco eficientes. Esos programas reconvertidos tal vez podrían funcionar en muchos casos. Y respecto a lo otro, digamos, ¿cómo desconcentrar poder? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? No te sabría ganar muchas elecciones y cambiar esa realidad, pero tomando el ejemplo que te mencionaba, creo que si hay un grupo de intendentes inteligentes con un nivel de coalición
que puedan motorizar esas transformaciones o articular, digamos, políticas, digamos, frente a la negociación con la provincia o la nación, o que puedan, a través de esa coalición, generar políticas transversales entre ellos, tal vez sea un camino. No normativo, pero sí real, ¿no? Digo, de vuelta, no lo visualizo, digamos. No lo puedo visualizar. Si me preguntás qué haría yo si fuera intendente, podría hacer eso, buscar aliados pares para generar eso, pero no lo veo. Puedo colar, me quiero colar una. Sí, sí. Que no se enoje nadie. Madre Sofía, no sé. No, No, sí, porque sí. esto tiene que ver, lo que voy a decir tiene que ver con algo que estamos hablando, que es casi municipalismo, ¿no? Hay una corriente municipalista, autonomista, que no se conoce demasiado, que se está gestando en el interior de la provincia de Buenos Aires, que son intendentes que ya están pergeneando asambleas constituyentes para autonomizarse, tener sus propias cartas orgánicas y tener digamos, ser autónomos, como la Constitución de la provincia de Buenos Aires bien lo indica, ¿no? Un postulado que hasta ahora. ¿Cómo ves vos eso en la incidencia de esto que estás planteando? Si eso puede mejorar toda esa performance que terminás de describir, o la puede empeorar en función de no recibir fondos que recibían. Sí, a ver, esto que vos planteás de municipalismo, en una forma de repensar el municipalismo tal vez regionalizado, es algo que pasa en muchas partes del mundo, digamos, es esto que yo decía coaliciones, pero digo, normatizado es como la regionalización, que es algo que también está en la Constitución Nacional, digamos, no es que viene de la nada, digamos, o un invento de un grupo de intendentes, digamos, que se levantaron para pensar qué mejor pueden hacer para gestionar. Creo que es una alternativa interesante, puede tener algunas dificultades en términos de políticos, nuevamente de juego de poder o de equilibrio de poder. Yo sé que, por ejemplo, el intendente de Trenquelauquen, digo, lo está intentando con los intendentes de la sección electoral. Me parece muy interesante lo que están haciendo en ese sentido. Creo que les puede funcionar, digamos, porque son muchas veces municipios que tienen peso económico, ¿no? Por diferentes factores tienen peso económico. Creo que es una manera también interesante de poder, si se quiere, integrar políticas públicas entre los municipios, más allá de la cuestión de fondos, ¿no? Más allá de los fondos, yo veo muchas veces, digamos, esta cercanía de municipios que podrían integrar sistemas, y que al integrar sistemas la capacidad de gestionar más eficientemente se vería plasmada muy rápido, sin depender demasiado digamos, de fondos que bajen desde la órbita provincial o nacional. No sé, por ejemplo, en términos de educación, de cultura, innovación, de tecnología, de transporte, creo que ahí hay dimensiones de la gestión municipal, regional, que podrían resolverse sin inclusive depender de fondos nacionales y provinciales, y creo que esa presión, si aumenta, va a obligar, digamos, a los gobiernos provincial y nacional a mirar esas regiones de otro modo. Lo que no veo es en el conurbano, no lo veo, no lo visualizo. Sí lo veo en eso. En el interior. En el interior sí lo veo. En el interior, se está gestando en el interior, sí. Se estaba gestando ya hace unos años atrás, y creo que con más fuerza se está gestando. No lo veo en el conurbano. No lo visualizo, ¿no? O más difícil. Tal vez en otro cordón, digamos, conurbano, no en el primero, digamos. Tal vez, digo, zonas como Campana, Zárate, ahí podría haber algún experimento en ese sentido. No sé si, Mónica, respondí más o menos. Sí, no, es algo, no lo tengo bien en claro, por eso te lo pregunté. Sí, la regionalización es algo que pasa en muchos países, digamos, regionalización de municipios. Y ahí juntan fuerzas, digamos. Creo que
es clave también, ¿no? O sea, esa posibilidad, digamos. Yo digo, no veo que esa reforma surja desde arriba hacia abajo, no va a surgir del gobierno provincial, digamos, eso no va. No, O sea, al revés, claro. que la incidencia va a tener que ser inversa y mucha incidencia política con sus propios legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia. O sea, que también ayuden a generar ese contexto. Bien, seguimos con las preguntas, que hay varias. Iván empieza diciendo que siendo de un barrio humilde puede ser consciente de que no todos pagan los impuestos y cada vez se espera más que todo pague el Estado. Si el ciudadano no cumple con su parte, es difícil afrontar una buena gestión y planificación. ¿Hasta dónde se puede culpar a un gobierno? Desconozco qué porcentaje abona los impuestos, pero sí creo que es culturalmente donde más nos falta cambiar para que la ciudad sea un derecho no lejano. Y pregunta si hay algún programa que haga hincapié desde la educación u otra dimensión en buscar la forma en que el ciudadano actúe de manera tal que también se haga merecedor, sin caer en meritocracia, de vivir en una ciudad como corresponde. A ver, muy buena pregunta. Buena pregunta. Lo primero que es importante entender es esto que preguntaba Iván, ¿no? El porcentaje de recaudación, ¿no? de un municipio. Si la ecuación es muy desequilibrada, la posibilidad de presionar al sector más informal, que no puede pagar impuestos, es un riesgo, digamos, es un conflicto. La presión tributaria sobre un sector muy vulnerable o muy informal. Tal vez puede generar un efecto contrario, ¿no? Aumentar los niveles de pobreza, desigualdad, etc. Y en general en los municipios del conurbano la proporción es bastante desfasada, digamos. Ahora, eso no implica que no se pueda generar una cultura y una conciencia ciudadana de que, digamos, es una responsabilidad de ida y vuelta, ¿no? O sea, en la medida que el ciudadano no hace su esfuerzo, digamos, impositivo, digamos, el gobierno municipal no puede ejercer también su responsabilidad, pero en muchos casos nos vemos o nos encontramos con la situación de que pagamos impuestos y no los vemos reflejados en política pública. Entonces también hay, bueno, está esta dicotomía. Entonces, ¿por qué pago impuestos si después no lo veo? Y sigo sin verlo y pasan los años y sigo sin verlo. Creo que en general sí, no recuerdo ahora la proporción general de la provincia de Buenos Aires o algunos municipios, pero en general creo que la capacidad de recaudación debe rondar el 55, el 70%, o casos menos. Y es muy bajo. Entonces, ahí lo veo, digamos, muy difícil, digamos, vas a tener que presionar mucho sobre impuestos, esto que decía, tasas municipales, habilitaciones, y ahí generás un cuello, digamos, porque no van a soportar esos pequeños comercios, las pequeñas pymes no van a soportar la presión impositiva por tratar de compensar el déficit. Y lo otro respecto a los programas educativos o cuestiones más de educación, de comportamiento ciudadano, de conciencia ciudadana, por lo menos yo no conozco, digamos, ejemplos. Sí conozco en lo ambiental, sí, ahí hay programas de comportamiento ciudadano, o de cómo incorporar la ciencia del comportamiento a que el ciudadano modifique sus hábitos respecto a, por ejemplo, recolección de residuos o descarte de residuos. En el tema ambiental se ve más, en el tema impositivo te diría que no, pero por esta dicotomía, porque el ciudadano relaciona impuestos con corrupción o desvío de fondos. Digo, es lineal, eso es lineal. Y no lo ves reflejado en la realidad de tu barrio muchas veces. Entonces, yo pago impuestos. Pasan 2 años, no tengo asfalto. Pasan 5 años, no tengo asfalto. Pasan 10 años, no tengo asfalto. Sigo pagando impuestos y sigo en la misma situación. Con lo cual ahí la realidad es desequilibrada, digamos. Y la irresponsabilidad es del funcionario, digamos, del gobierno. La carga está ahí, digamos, debería estar ahí. Bien. Entonces, creo que no respondí todo lo que pregunté. Pero va por ese lado.
Gustavo pregunta, primero te hace un comentario, ¿no? En el gobierno de Vidal hubo una suerte de puesta en marcha del derecho habitacional con el Metrobús en La Matanza. ¿Cómo se encaró este tema y si pensás que debería priorizarse con mayor determinación en un próximo gobierno de Juntos por el Cambio? Y aclara que recuerda a Tony Puig como un gran experto en el tema y Cava lo pudo hacer y tomó en cuenta esta gestión política y técnica. A ver, el tema movilidad sostenible y movilidad urbana es uno de los, diría, 3, 4 temas claves para tener una ciudad sostenible, desarrollada, accesible, igualitaria. Creo que lo que se impulsó, digamos, durante el gobierno de Vidal fue el primer, digamos, eslabón de algo que necesariamente, digamos, que creo que en esta gestión no va a prosperar, pero que en caso de que vuelva una gestión de Juntos por el Cambio, o como se llame a futuro, va a ser fundamental seguir profundizando. El BRT, que es el sistema que conocemos acá, digamos, el mundo se llama BRT, funciona hasta en ciudades como Bangalore en la India, donde hay, casi 500 millones de habitantes. Entonces, y funciona muy bien. O sea, es clave la interconexión con un sistema como el Metrobús. En Mendoza funciona también el TransMed, que es también un sistema urbano, interurbano de transporte con Metrobús, pero te agregaría algo más, un componente adicional, es que tiene que estar conectado con el sistema de trenes también, y tiene que estar conectado, una vez que, y equilibrado, con un sistema de micromovilidad, digamos, sobre todo en barrios, ¿no? La posibilidad de, que lo vemos muy lejano en el conurbano, que es el uso de bicicleta o de la peatonalización, que está vinculado con la descentralización real de la gestión, y lograr eso, lleva tiempo prolongado, pero creo que sí, que fue algo impulsado por el gobierno de Vidal, que para mí fue una de las políticas más interesantes, pensando en el conurbano. Acá en Quilmes también hay un Metrobús y trataron de hacer la interconexión con Florencio Varela. Creo que eso es algo que hay que seguir explorando, desarrollando. La mayoría de las áreas metropolitanas lo tienen hoy funcionando, de diferentes maneras. Voy a traer otro ejemplo. En la ciudad de La Paz, en Bolivia, funciona un sistema de cables aéreos impresionante que interconecta la ciudad de las zonas más altas hasta el centro. Una ciudad como La Paz, que en términos de desigualdad, de asimetrías, te diría que es mucho más amplia que el área metropolitana de Buenos Aires. Bien, José María pregunta cómo podés gestionar sin datos y trae a colación el tema de, por ejemplo, las estadísticas en municipios como Tigre y otros del conurbano, que es un problema y que entiende que a ciertas fracciones de la política no les preocupa el tema y que lo manejan con punteros. Sin datos, sin información, sin conocimiento, es muy difícil gestionar. Diría que es imposible, no hay forma. Por eso se esconden los datos, por eso durante mucho tiempo no hubo ley de acceso a la información pública. Ahí, te diría que sin información, sin datos, sin estadísticas y sin conocimiento técnico, no se puede gestionar. Así están los municipios, digamos. Así están nuestros municipios. Y el tema datos, no solamente datos estadísticos, datos cualitativos también, digamos, son fundamentales a la hora de gestionar. No solamente, cuánta gente vive en tal metro cuadrado, sino cómo vive, de qué vive, qué actividades conexas hay en ese lugar que permita el desarrollo económico de esa zona. Hay datos cualitativos que son fundamentales a la hora de gestionar un municipio. Y eso no existe. Por lo menos conozco algunos casos, digamos, de vuelta. Si nos vamos un poquito más lejos, obviamente hay buenas prácticas, hay ejemplos, no vamos a decir que no, porque si no sería todo pesimismo, pero muchos municipios del conurbano, por lo menos bonaerense, por lo menos eso es un déficit, y obviamente que hace que las gestiones sean deficitarias y tengamos estos problemas acumulados, ¿no?
Y después cuando hay datos, digo, que es el otro tema que para mí es fundamental, cuando tenemos datos no se toman decisiones en función de esos datos, de esa información. Porque no es funcional, digo, porque me obligaría a generar otro tipo de programa que en muchos casos no permitiría la discrecionalidad. Por poner un ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva 2030, pregunta Gastón, ¿cómo pensás un desarrollo de la perspectiva de ciudad cultural y turística para Quilmes? Creo, justo hace poquito estuve dando un taller de urbanismo, cultura y derechos humanos. Desde el punto de vista cultural, te diría que hay algo que para mí es clave, que es ocupar el espacio público. Dar el espacio público de cultura. Para mí eso hace la resiliencia, el desarrollo humano, a la posibilidad de desarrollo económico. Bueno, Mónica sabe porque hace poquito nosotros de Global y Local, la organización que lidero, adherimos a una declaración global en temas de cultura y derechos humanos, la Agenda 21 de Cultura, pero te diría que lo clave si uno piensa en gestión cultural en Quilmes o en cualquier municipio, pero en Quilmes en particular, ocupación de espacio público, muy fuerte, sobre todo en regeneración de espacio público ocioso, vacío, abandonado, que hay mucho, y poner en la ciudadanía el derecho a la cultura y no ciertos sectores artísticos que generan más conflictividad y no generan producción de cultura. Llevar la cultura al barrio, con la estrategia de urbanismo táctico, bueno, hoy hay muchos ejemplos en muchas ciudades, y en términos turísticos, te diría que ahí tiene que ver con priorizar. Yo no sé si Quilmes es una ciudad que tiene potencialidad turística. Entonces hay que saber qué priorizar, digamos. Creo que hay otras posibilidades y otras potencialidades que tiene Quilmes, no tanto lo turístico, y te diría un agravante post-pandemia. Quilmes se estaba transformando más allá de la irregularidad o de cuestiones, digamos, que por ahí podríamos discutir respecto a habilitaciones y un montón de cosas irregulares, posiblemente, o no posiblemente reales, en un polo gastronómico. Eso genera turismo. Ahora, desordenado, desorganizado, Claro. suena muy mal. Ahora, hay muchas ciudades del mundo que se han transformado en polos gastronómicos turísticos. Y eso creo que es una potencialidad. Por diferentes motivos, porque otros lugares de otros municipios, otras ciudades cercanas no lo tienen. Entonces el flujo de vecinos de otros municipios podría ser muy interesante, pero bueno, eso tiene que tener una estrategia de gestión, de desarrollo, de marketing público, de marca ciudad, y bueno, y de vuelta, un buen sistema de seguridad e higiene, un buen sistema de habilitaciones, un buen sistema de retorno de inversión, recursos hacia el municipio y de vuelta. Hasta cerremos la puerta y nos vamos, Alejandro. Bueno, Mónica, hay que seguir pensando en las ciudades. No se puede abandonar al uso de otro. Siguiente pregunta. Reijane pregunta si te parece que para poder controlar a largo plazo la densidad demográfica debería existir algún tipo de control migratorio. No, te diría que no. O sea, y ahí sí voy a las estadísticas. El porcentaje de población migrante en la Argentina no se compara con otros países del mundo, es mucho más bajo. Lo que pasa es que nosotros, digo, hay mucha concentración, tal vez en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque, de vuelta, tiene que ver con algo preexistente a la migración, que es la concentración de poder económico, de posibilidades de desarrollo en una parte muy concentrada de la República Argentina, y creo que eso puede ser, digamos, redireccionado con buenas políticas, porque yo separaría. Una cosa es la política migratoria, digamos, la regulación de la migración hacia la Argentina, y otra cosa es la política migratoria hacia adentro. ¿Qué hacemos con la población migrante en la Argentina? Con las capacidades de la población migrante. Por supuesto, quien viene a delinquir, quien viene a generar mayores niveles de violencia, te diría, bueno, para eso está la política migratoria, ¿no? que uno tiene que aplicar, digo, de restricciones, etc. Ahora, creo que hay una capacidad de los migrantes de generar, digamos, oportunidades, posibilidades de desarrollo de otras ciudades que
que podríamos potenciar, ¿no? Que el problema está en la concentración del conurbano, pero no tiene que ver con el flujo migratorio, tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? La concentración de poder económico. Creo que eso es mi mirada, ¿no? Silvina dice que varias de las problemáticas que enunciaste están contempladas en la Agenda 2030 de la ONU con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pregunta, ¿cómo se están implementando los mismos desde los distintos gobiernos nacional, provincial y municipal? Y si estamos capacitando a los recursos humanos y técnicos del Estado en esa agenda de transformación. Claramente, a ver, los objetivos de desarrollo sostenible son una meta. No podemos, una proyección y una meta. Eso primero porque a veces en el discurso pareciera que vamos a llegar al 2030, digamos, o tenemos que llegar al 2030, ¿no? Cada país del mundo es diferente, tiene sus niveles de desarrollo y evolución diferentes. Ahora, a nivel, pensando en la Argentina, creo que hay mitad y mitad. Hay parte de vuelta, de marketing político. Está bien hablar de los ODS, está bien hablar de la Agenda 2030, es colorido, ¿no? Vos desplegás el cuadrito, están los 17 ODS todos de colores, y se hacen talleres y cursos con Naciones Unidas, digamos. Ahora, a la hora de la realidad concreta, diría que digo, a nivel nacional se empezó a hacer un sistema de seguimiento de los ODS, una plataforma de monitoreo, creo que eso es básico, es una herramienta que funciona muy bien, pero somos un sistema federal. Entonces, si las provincias no asumen los ODS o la Agenda 2030 parte de su agenda política, por más que hagamos mediciones a nivel nacional, en la realidad concreta de la gente no cambia. Digamos, y sí se hizo, digamos, de vuelta, por eso digo, mucha firma de convenio para impulsar los ODS en la provincia. Tal vez una provincia que para mí avanzó bastante es San Juan, en ese sentido, pero bueno, digo, avanzar digo, relativamente, en términos de implementación de estrategias, de implementación de los ODS, y hay algunos municipios que también. Ahora, de nuevo caemos en lo mismo, creo que no hay planificación. No hay planificación en las ciudades, entonces es muy difícil pensar en las metas al 2030 sin planificación. Vos podés capacitar a tus recursos humanos, de nuevo, hacer la capacitación, pero si no tenés un área de planificación estratégica que lleve adelante eso, un poco viable. A mí me gusta el ejemplo de Godecruz en Mendoza, que ahora, digamos, no puedo explayar demasiado, pero les recomiendo explorarlo. Es muy interesante cómo han pensado los ODS en el desarrollo concreto de la ciudad, y muy estratégicamente. Cuando estaba en la Secretaría de Derechos Humanos, financiamos 2 proyectos de Godecruz, porque estaban muy encuadrados dentro de ese, y tenía aplicación directa en los barrios, concreto, con metas concretas de mejora de la calidad de vida de los vecinos. Es un ejemplo interesante. No hay muchos municipios en Argentina, pero sí hay algunos y vale la pena ir a rastrearlos para repensar nuestras ciudades. Bueno, con eso más o menos ya te orientaste a lo que es la última pregunta que hay hasta el momento, que es de Tony Riva y que te pregunta ¿qué 3 o 4 lugares nos dirías que miremos como modelos de estudio de mejor gestión metropolitana aplicables a medianos conglomerados en Argentina, no AMBA, como Gran Córdoba, Gran Rosario o Gran San Miguel de Tucumán, por ejemplo? Yo diría, Gran Mendoza es un buen ejemplo. En los últimos 10 años, 10, 12 años, un muy buen ejemplo. Tiene un sistema de transporte metropolitano, tienen un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos metropolitano, a pesar de que le votaron en contra la ley al gobierno provincial para que vengan los fondos del BID para hacer un sistema de recolección de residuos basado en economía circular, pero que están caminando hacia eso. Mendoza tiene además todo un sistema de gestión integrada entre los municipios, en salud, en temas de, bueno, también de desarrollo de deportes. Digo, creo que es muy interesante
ejemplo, el área metropolitana de Mendoza. El área metropolitana de Córdoba te diría que no. Me parece que tiene muchas deficiencias. En Rosario, tiene el problema estructural de la inseguridad, pero en algunas áreas han intentado hacer políticas integrales metropolitanas. De hecho, ahora estamos asesorando, pero vamos a dar unas capacitaciones sobre micromovilidad y movilidad urbana sostenible, pues están pensando en alguna reforma del sistema en Rosario. Te diría que deje de contar, digamos, ¿no? Hay algunas ciudades intermedias que creo que van a expandirse a áreas metropolitanas, como Posadas, bueno, por ejemplo, después creo que el área metropolitana que va, ahora tiene todo el tema de humedales y la quema, pero el área metropolitana Santa Fe, Paraná, me parece que ahí va a haber también un crecimiento poblacional y de intersección que va a ser muy interesante observar, la articulación. Hay mucho cruce y mucha vida metropolitana ahí, que me parece que tienen potencialidad. Creo que las dos ciudades tienen posibilidad de desarrollo en ese sentido. Como ejemplo, perdón, te agrega también Martín, que podría ponerse como ejemplo el urbanismo social desarrollado en Medellín. Sí, de otros países sí, digamos. Te digo, el área metropolitana de Guadalajara también es un ejemplo. Después, en Colombia, además de Medellín, Bogotá también. En Ecuador está empezando a ver muy interesante el área metropolitana de Quito con algunos desarrollos. El México DF, la Ciudad de México, con todos sus problemas, digamos, también, digamos, ha tenido algunos desarrollos interesantes. El municipio de León en México también, el área metropolitana de León. Y en Brasil también, digamos, Belo Horizonte, es un ejemplo interesante, pero te diría en Argentina, yo vería un poco el ejemplo de Mendoza a seguir, y creo que algunas cosas de Rosario, y en el Gran Tucumán, me parece que los que están empujando son los municipios periféricos. Pero lo veo complicado Tucumán, es una provincia que es compleja, digamos, en muchos sentidos. De hecho, bueno, cuando estaba en la gestión me tocó hacer como una suerte de pedido de veeduría del Poder Judicial de Tucumán y tuve ciertos problemas. Tucumán en términos de gestión es muy deficitario. El área metropolitana de Tucumán también. Salvo, de vuelta, hay muy buena articulación entre municipios Yerbabuena, Tafí, hay muy buena articulación ahí. Banda del Río Salí, hay muy buena articulación de sistemas conexos, pero no veo un área metropolitana ahí todavía. Te sumo una última pregunta, perdón, que acaba de aparecer en el chat. Bueno, la anteúltima. La anteúltima, de Liliana. Si es que los ciudadanos pueden pedir por medio de la justicia el que se cumplan con los derechos a la vida digna. Lo puede responder Mónica mejor que yo. Sí, puede, claro que puede. Se lo dejo a Mónica porque yo me reservo. Puede, sí que puede. Sí, puede. Creo que hay muchas herramientas. Bien. El ciudadano no las conoce, son bastante potentes en muchos casos, sobre todo en las ciudades. Me parece que hay que ejercer mucho los derechos, digamos, el amparo, la evidencia, digamos. Creo que tienen un nivel de incidencia y de presión muy fuerte sobre municipios, que generan muchos cambios positivos. Pero bueno, el ciudadano no los conoce. De vuelta a lo que preguntaba Iván, no hay educación ciudadana. ¿Por qué? Porque tampoco sirve que la ciudadanía esté muy informada y que tenga acceso a esas herramientas, pero sí las hay. Las hay muchas, digamos. Por eso digo que, o también a través de concejales que tengan receptividad para generar cambios en ordenanzas, digamos. No hay muchos, Mónica me pone cara. Vamos a hablar de otra cosa. Terminamos mal acá, terminamos mal. Última pregunta entonces, Mónica, todo tuyo. Bueno,
No, yo tengo un rollo, a ver, ¿cuánto atrasa, Alejandro, la performance de una ciudad con una distribución desigual de la tierra? Y pongo el ejemplo concreto, bueno, nuestra ciudad, y hay muchas también, donde, digamos, reservan los mejores lugares, los barrios cerrados, en desmedro de poblaciones que se van hacinando, que desplazan poblaciones. ¿Cuánto atrasan en este esquema que vos estás planteando? 50 años. Mm. La falta de Lo regulación del sospechaba. suelo urbano por parte de los municipios es muy grave. O sea, genera un nivel de desigualdad y asimetría brutal. O sea, la no regulación, en general no hay normativa de regulación del suelo urbano, o si la hay, es esto que vos mencionás. Esta discrecionalidad, esa discrecionalidad de un ordenamiento territorial y del suelo desordenado, eh, inclusive te diría más agravado, a veces se distribuye el uso del suelo urbano para grupos más vulnerables en zonas contaminadas. Bueno, Quilmes, Varela, Kilómetro no, 13, La olvidate, Matera. olvidate. Eh, con lo cual, clave la regulación del suelo urbano. Yo no sé cómo va a funcionar ahora el Plan Nacional de Suelo Urbano que lanzó el gobierno. En los papeles está muy bueno, en los papeles, de nuevo, para mí en términos de plan está bien, de vuelta a nivel de ejecución me reservo, eh, pero me parece que es clave que los municipios tengan un rol fundamental en la regulación del suelo urbano. Es fundamental. Hoy, como está la situación, la reversión de eso es difícil, porque si vos ves, si sacábamos una foto del aire, ¿no?, de Quilmes, no sé para dónde te irías, digamos, y cómo, ¿no? Porque es un reordenamiento territorial complejo, digo, porque ha sido muy desordenado, creo que inclusive se verían mucho las asimetrías, muchísimo, creo que no hay foto aérea, pero Y te hago una última, porque aprovechando que no hay otras, dale. ¿por qué vos no ves como una oportunidad tener costa desde el punto de vista turístico? Ah, ok, perdón, me olvidé. Eh, a ver, porque digo, no es que no lo veo como una oportunidad, creo que, no sé, digo, lo que no veo es la capacidad de inversión, Mm, porque el mm. nivel de inversión que requiere, por lo menos la costa de Quilmes, no estoy hablando de otras, ¿no? O sea, el nivel de inversión que requiere la ribera de Quilmes es muy grande, ¿no? Digo, a nivel municipal, olvídate, digamos, puedes hacer, digo, parches, pequeños parches que pueden ser interesantes, digamos, pero no para turismo. Eh, una inversión provincial, creo que, digamos, con el polo de la costa, digamos, atlántica, no creo que la provincia invierta, digamos, en ese. Entonces, digamos, más a inversión privada. Eh, no lo veo, no lo visualizo, no digo que no sería, que no tenga potencialidad tiene, lo que pasa que también tiene que ver con esto que vos mencionabas antes, distribución de suelo, qué pasa en el contexto, cómo hago turismo, digo, no turismo, digamos, de alto nivel, cómo hago turismo medio en un contexto, digamos, barrial, con el nivel de desarrollo urbano desigual, con el nivel de asimetría, digamos, donde tengo que hacer otras cosas antes de hacer un desarrollo turístico, ¿no? Problemas habitacionales, problemas de hábitat, problemas de contaminación. Digo, tenés muchos factores que sería muy interesante pensar en un proyecto de largo plazo, digo, 2050, de desarrollo turístico de la ribera de Quilmes, pero en ese trazo de tiempo. Alejandro, sumo sobre ese tema una pregunta de Gastón que acaba de aparecer en el chat sobre el proyecto Nueva Costa del Plata de Techín, que es uno de los proyectos que estaba sobre ese tema. Ya no está más. No, ahí de vuelta, creo que cae inversión por falta de, no sé en el caso de este, yo no lo conozco tan bien, digamos, entonces por ahí hablo erróneamente, pero les diría que sin garantías, una inversión privada muy grande, ¿quién se va? Sin garantías jurídicas, de transparencia, etcétera. Ahí va a tener que ser un poco perilona, van a tener que poner todos un poco.
sector público, sector privado. Ahora, no lo, digo, como decía Mónica, no lo visualizo, sería ideal. Ahí tendrías un polo de desarrollo económico interesante para Quilmes. Pero de turismo local, digo, turismo de cercanía. Inclusive de... Bueno, en su momento, perdón, Alejandro, en su momento los sectores ambientalistas y algunos que sin ser tan ambientalistas estábamos en contra del proyecto ese, porque de alguna manera profundizaba esa desigualdad de la que vos hablabas, donde hay una apropiación de la costa y de los espacios públicos por las grandes corporaciones a espaldas de la ciudad. Sí, por eso digo, turismo local, desarrollo económico local, con generación de empleo local, pero hace falta inversión, mucha inversión. Entonces ahí viene la disputa, me parece, esto que vos decís. Bueno, grandes empresas o grandes inversores queriendo apropiarse del espacio, y eso genera expulsión, ¿no? Posiblemente genera expulsión de la zona de un montón de familias, con la conflictividad que eso genera, y lo que genera en términos de conflictividad urbana y de la imposibilidad de hacer una reubicación de esas familias a una mejor condición de vida. Creo que turismo local, mezclado con una inversión razonable que permite el desarrollo integral, es posible, pero digo, próximos 30, 40 años, ¿no? Y con una decisión política que se mantenga firme en este sentido que vos decís, Mónica, sin vulneración del medio ambiente y sin vulneración de quienes hoy habitan la zona, ¿no? Dos ecuaciones difíciles, digamos. Difíciles. Sí. Bueno, no sé si hay más Bien. preguntas. No, en el chat ya no hay más preguntas. Si vos querés agregar una más. Yo tengo, pero no, vamos a dejar, yo tengo un montón. Es que bueno, es un tema, lo que pasa que yo creo que a todos nos atrapó un poco, ¿no? Esto de cómo planificar y imaginar una ciudad para todos, aprovechando los recursos naturales, humanos, técnicos, en esa bueno, política pública, que es lo que no tenemos, y lo dijiste varias veces, no tenemos. Yo creo que ninguno de los que está en este chat, en el lugar donde vive, ve política pública, pero bueno. Bueno, Alejandro, la verdad, lo veo a José y contento con la charla. La verdad que interesantísimo, seguramente todos nos llevamos algo, y bueno, siempre aprovecho a saludarlos a todos, que de paso que voy escuchando, los voy viendo a todos. Así que gracias por tu aporte. No será la última vez que hagamos una charla sobre esto. Y gracias a todos por haber participado. Los liberamos entonces. Buenas tardes a todos. Chau, chau. Gracias. Chao. Hasta la próxima.